Hola de nuevo, estamos nuevamente aquí para compartir contigo una clase más desde Aprende desde tu casa. En esta ocasión vamos a tratar otro tema igual de interesantes que los que hemos tratado anteriormente, que tiene que ver precisamente con nuestro cuerpo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los efectos de la electricidad en nuestro cuerpo. Y para ello vamos a estar empleando algunos términos quizás que ya conozcas, como lo es electricidad, como lo es intensidad de corriente, un término tal vez un tanto raro, pero es el ampere o el miliampere. Estos términos los vamos a estar manejando puesto que están muy relacionados precisamente con el tema que vamos a ver en esta ocasión. Pero antes de entrar al tema y para despejar un poquito nuestra mente, quiero plantearte el siguiente acertijo. Espero que como en los anteriores tengas muy pero muy buen tino. ¿Te parece? Muy bien, escucha bien. Imagínate que estás en medio de la selva y que estás bajo una tormenta pero verdaderamente muy fuerte. Y entonces, caminando, te encuentras con 3 cuevas donde puedes refugiarte. El problema es el siguiente. En una de ellas aparece o está un oso muy pero muy furioso. En la segunda cueva encontramos a un león feroz. Y en la tercera cueva encontramos a 5 tigres muertos de hambre. La pregunta es, ¿cuál de estas 3 cuevas escogerías para refugiarte? Seguramente que la respuesta la tendrás al final de este video. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces con nuestra clase. Quiero mostrarte lo siguiente. Tengo yo aquí un juguete que utiliza cierto tipo de energía, ¿sí? Utiliza cierto tipo de energía. ¿Quieres verlo funcionar? Bueno, hagámoslo. Divertido, ¿no? Tenemos también otro que utiliza también cierta energía. Es un hermoso perrito. Si nosotros aplanamos aquí, ve lo que hace. Ah, qué bonito. Muy bien. La pregunta que tenemos es la siguiente. ¿En qué se asemejan estos 2 juguetes? ¿Cuál es la semejanza entre estos 2 juguetes? Ah, bueno, sí, exactamente. Creo que estás en lo correcto. Estás pensando en esto, ¿verdad? ¿Qué es? Una pila eléctrica. También en una de las secuencias ya vimos lo que es una pila eléctrica. Bueno, pues entonces estos 2 juguetes que nosotros vimos utilizan este tipo de energía para poder moverse o para poder prender y entonces disfrutar de esa luz que proviene de la esfera que teníamos en nuestra mano, así también como del perrito que ladra y un tanto se mueve. ¿Estamos? Ok, pero ¿qué estamos hablando de esto? ¿Acaso nosotros necesitamos una pila para poder movernos? ¿Crees tú que necesitemos energía de algún tipo para que podamos movernos? Bueno, te digo lo siguiente. Ciertamente nosotros necesitamos un tipo de energía que se llama energía bioeléctrica. Energía bioeléctrica. ¿Por qué crees que se llame bioeléctrica? Ah, exacto. Porque es la energía que necesita un ser vivo para poder realizar sus funciones. Yo no podría levantar este brazo y sostenerlo allí si en un momento dado no tuviese bioenergía. Entonces, vamos a ver en esta clase qué es la bioenergía y vamos a tratar de explicar también a través de unos videos la importancia que tiene el saber manejar la electricidad. Quiero decirte una cosa, nuestro cuerpo, por ejemplo, responde a los estímulos del medio, y eso lo vimos ya en la clase pasada, debido a ese órgano que tenemos en nuestro cerebro y que es el hipotálamo. Sí, ciertamente este es el órgano regulador tanto de la temperatura,
pero también realiza algunas otras funciones. Bueno, quiero decirte que el hipotálamo sirve como una especie de conductor para que pueda llevar los mensajes que recibimos del exterior hasta ese centro y luego a través de las neuronas las recibe, pero también las envía y entonces tenemos la respuesta a ese estímulo que en su momento captamos del medio. Es algo interesante. Seguramente que cuando veas el video vas a aprender demasiado. Si bien es cierto, nuestro corazón necesita exactamente bioelectricidad o bioenergía para que pueda mantenerse en funcionamiento, también es cierto una cosa. Es cierto que cuando recibimos alguna descarga que va más allá de la que nosotros podemos soportar o nuestro cuerpo necesita para mantener funcionando nuestros órganos vitales, pues estos pueden provocarnos daños verdaderamente irreversibles, es decir, daños que ya no se van a poder reparar. Por eso necesitamos tener cuidado y debemos de tener muy en cuenta los conceptos de lo que es intensidad de corriente y cómo se mide la intensidad de corriente, y para eso utilizamos la unidad llamada ampere, que también la podemos dividir en miliamperios. Ahora bien, ¿qué es intensidad de corriente? A veces hay conceptos en la física que para nosotros se nos hacen un poquito difícil de entender. Te lo voy a tratar de explicar de esta manera. Imagina que tenemos ya sea un tubo o bien una manguera por donde está circulando cierta cantidad de agua. Si yo me pongo exactamente en un punto de la manguera y tratara de pensar cuántas moléculas de agua están pasando en este momento precisamente por esta parte de la manguera, es decir, por esa parte transversal de la manguera o tubo, estaría refiriéndome a la cantidad precisamente de moléculas de agua que están pasando, digamos, en un determinado momento. ¿Te parece un segundo? Bueno, pues cuando hablamos de intensidad de corriente, estamos hablando precisamente de la cantidad de cargas, en ese caso, de la cantidad de electrones que están circulando por un conductor en un momento determinado. Por eso de ahí, la intensidad se simboliza con la letra I, la I latina. Pero también el ampere es la unidad en la que se mide la cantidad de carga que pasa por un conductor precisamente en la unidad de tiempo. Haz de cuenta que la electricidad o bien los electrones son las moléculas de agua que están pasando por el tubo o por la manguera. Así, los electrones están pasando por un cable aislado, por supuesto, pero nos dicen cuántos. Y por eso necesitamos conocer muy bien la intensidad de corriente que nosotros, nuestro cuerpo, puede aguantar para que no vayamos a tener problema alguno. En el video que vamos a ver a continuación, seguramente que vas a darte cuenta de los rangos que puede manejar el cuerpo humano, desde lo que va a algo que puede servirnos para, en un momento dado, mantenernos vivos, porque, por ejemplo, cuando tenemos un paro cardíaco, cuando tenemos un problema del corazón, a veces tienen que ponernos, decimos nosotros, lo que son los electroshocks, y propiamente nos dan descargas eléctricas para que nuestro corazón vuelva a latir y vuelva a tomar el ritmo cardíaco óptimo. Pero ¿qué pasa si en un momento dado a través de nuestro cuerpo circula una corriente de mayor intensidad que la que nuestro corazón resiste? Seguramente que vamos a tener muchos daños irreversibles. Por eso, lo interesante de esta clase es que vas a descubrir a través del video que verás cuántos son los rangos o cuál es el rango en el cual podemos, como humanos, nuestro cuerpo, soportar la intensidad de corriente. Así que yo te voy a invitar para que en su momento puedas ver el video. Te lo vamos a dejar ahí, la dirección al final del video, te dejamos la dirección para que veas el video que en su momento nos va a estar hablando precisamente de esto. Así que yo espero que cuando lo veas recojas la información que allí se te da
recojas la información y puedas hacer un resumen. Ese resumen tiene que ver con el hecho de que hagas una especie de ensayo, más que resumen, disculpa, que puedas hacer un ensayo en relación a lo que debemos de saber acerca de la electricidad, cómo nos puede beneficiar, pero también cómo en su momento puede causarnos daño. Así que por ahí te voy a dejar la dirección para que vayas a YouTube y encuentres este video y puedas ir realizando esto. Ahora, unas preguntas que quiero hacerte en relación a lo que es el ensayo que harás o lo que vas a ver en el video, el producto del video. Te puedes ir guiando de acuerdo con las siguientes preguntas. Por ejemplo, puedes hacer lo siguiente. Puedes preguntarte, ¿cuándo se dice que se electrocuta a una persona? Ahí en el video propiamente vas a encontrar esa información. A manera de cuestionario te lo planteo así, pero son preguntas que solamente te van a ir guiando para que puedas hacer tu ensayo. ¿Cuándo se electrocuta una persona, por ejemplo? Pero también puedes preguntarte cuándo se produce precisamente la electrocución. ¿En qué momento se da? Porque en ocasiones podemos recibir una descarga, pero de pronto no electrocutarnos. Pero ¿cuándo realmente se produce la electrocución? Otra pregunta que pudiera guiarte es, ¿en qué consiste la fibrilación ventricular? ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué se da? Fibrilación ventricular. Y seguramente que vas a aprender también muchas cosas al respecto. Una pregunta más sería, ¿por qué se produce asfixia al pasar una corriente eléctrica por nuestro cuerpo? Es decir, ¿por qué nos asfixiamos? O podríamos decirlo así, ¿por qué nuestros pulmones no reaccionan adecuadamente cuando una intensidad de corriente que no soporta nuestro cuerpo de pronto circula a través de él? Sería otra pregunta que te pudiera ayudar en el ensayo. Una pregunta más sería, ¿cuáles son los principales factores que influyen en el efecto eléctrico? Porque no solamente es la intensidad de corriente, también tenemos que la humedad del ambiente es un factor determinante. La resistencia de nuestro cuerpo al paso de la corriente es otro factor determinante para en un momento dado sufrir un daño irreparable. Pero, si te das cuenta, también en un momento dado tendríamos que fijarnos en cuántos hercios o a cuántos hercios llega la corriente a nuestra casa, que por lo regular oscila entre los 50 y los 60 hercios. ¿Ok? Entonces, estas preguntas que estoy diciéndote te servirán para desarrollar tu ensayo. Creo que esto también te ayudará a entender cómo es que nos beneficia la electricidad, pero también los riesgos que podemos correr cuando no hacemos caso a las indicaciones que cada uno de los productos que tenemos en casa, como puede ser un televisor, como puede ser un refrigerador, los aparatos eléctricos que manejamos en casa, que si nosotros no tenemos el cuidado necesario, pudieran causar muchísimo, pero muchísimo daño a nuestra salud. Entonces, estamos diciendo eso. Además, yo quisiera pedirte que pudieras realizar una actividad que está en el libro de texto. El libro de texto al que me refiero es el libro de Ciencia y Tecnología 2 de Editorial Patria. Ahí en la página número 184 hay precisamente una actividad que tiene que ver con información que ya viste en el video y que la vas a utilizar precisamente para darte cuenta de cuáles son los parámetros que podemos manejar con la intensidad de corriente cuando estamos expuestos a ella. Y vienen desde 10 o menos todavía, tal vez 5 miliamperios, hasta ir subiendo por un lado en la escala de amperios y por el otro lado tenemos lo que es el tiempo
expuesto precisamente a una intensidad de corriente de esa magnitud. En esa escala, que te voy a dar también la dirección para que puedas en su momento buscar la gráfica, porque quizás tengas un libro que tú no manejes, es diferente al que estamos manejando, y para ello, al final del video, también pondré lo que es la dirección para que vayas a internet y ahí busques la gráfica en la cual estarás trabajando. Ahí en esa gráfica lo que te pedimos es que vayas registrando cuáles son los daños a los que nos exponemos cuando manejamos una intensidad de corriente eléctrica mayor, ¿sí? Lo vas a registrar y por supuesto que vas a aprender y de la misma manera tendrás más cuidado cuando leas las indicaciones de precaución que vienen en los diferentes aparatos electrodomésticos que tenemos en casa. No te arriesgues. Es muy, pero muy sencillo en ocasiones tomar cualquier cosa que esté relacionada con la electricidad. Por ejemplo, yo tengo aquí este motor que es de un aparato electrodoméstico de cocina y que funciona a muchísimas revoluciones por minuto y que en un momento dado, cuando nosotros lo desarmamos, pudiéramos no tener el cuidado que nos indica y tocar alguno de los cables que están por aquí y recibir, si está conectado precisamente el enchufe al tomacorriente, recibir una descarga que no necesita ser una descarga de una intensidad grande para que podamos sufrir un daño. No, simple y sencillamente con una descarga superior a la que nuestro cuerpo está diseñado para poder funcionar correctamente, estaríamos ya de alguna o de otra manera sufriendo algún daño, que si no nos lleva a la muerte, pero también pudiera ser que nos cause algún problema físico. Entonces, esta clase está precisamente diseñada para eso, para que veamos que nuestro cuerpo funciona a través de electricidad y los principales cables que nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo es a través del sistema nervioso. Sí, son nervios. Y entre ellos tenemos también lo que son las células neuronales, las cuales se conectan entre unas y otras, como te dije anteriormente, para llevar mensajes desde el hipotálamo hasta cada uno de nuestros miembros. Si queremos mover un brazo, si queremos gesticular, si queremos, no sé, hacer cualquier movimiento, incluso no solamente los movimientos en nuestros miembros que podemos ver, sino también en los órganos que tenemos dentro de nosotros y que no podemos ver a simple vista, como lo es los riñones, como son los pulmones, el corazón, el estómago mismo, o bien en su momento los intestinos, que funcionan también a partir de pequeños impulsos eléctricos y que hacen el movimiento necesario para lo que es la digestión de los alimentos. Así que, ¿qué te parece? ¿No es interesante conocer que la electricidad juega un papel muy importante juntamente con la temperatura en nuestro cuerpo? Seguramente que sí, es demasiado interesante. En este transcurso de actividades o en el transcurso de que realices tus actividades en casa, te vas a ir dando cuenta de ello. Yo te pido que te hagas acompañar en el estudio de este tema de tu papá o de tu mamá, si están disponibles, para que te puedan ayudar a entender mejor cada uno de los aspectos que hemos mencionado. Recuerda entonces, ve con mucha atención el video, efectos de la electricidad en el cuerpo humano, pero también realiza ese ensayo que, entre otras cosas, te va a ayudar a poner en práctica tu capacidad lectoescritura. Así que yo te invito para que lo hagas y no me voy sin antes darte la respuesta al acertijo del inicio. ¿A qué cueva recurrirías entonces para refugiarte de esa terrible tormenta? Sí, seguramente que estás pensando lo mismo que yo. Si dijiste que a la cueva donde hay 5 tigres muertos de hambre, tienes toda la razón, acertaste. ¿Por qué? Pues precisamente porque están muertos
de hambre. Nos vemos en la próxima. Adiós.